Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Mirada Originaria, un placer nuevamente poder encontrarnos desde este espacio para compartir todo lo que tenemos preparado en cuanto a las comunidades originarias, no sin antes presentarles quienes me acompañan. Está con nosotros Lisandra, nuestra compañera y amiga, bienvenida. La kami kaya nyikpi, yo machiñera son taina, la mermenana na compi. Hola a todos los hermanos que están mirando Mirada Originaria, damos gracias de poder estar aquí nuevamente. También nos acompañan nuestros invitados especiales. Está con nosotros la psicóloga Silvia Sisto, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y el profesor Juan Carlos Cosio. Gracias, Ornella. Buenas tardes a toda la audiencia. Y quiero destacar el saludo en su lengua madre de Lisandra, cosa que a mí personalmente siempre me conmueve. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la planificación familiar dentro de las comunidades originarias, ¿no? ¿Cómo se da esto de realizar la familia, de decidir conformar una familia, ¿no? Y bueno, y según sus experiencias también y sus aportes que son muy interesantes e importantes porque dentro de esta decisión de conformar una familia, hay muchos temas también que se siguen hablando, como bueno, la sexualidad, como temas también de las costumbres, las culturas, que muchas son iguales, pero en algunas cosas, bueno, palabras que por ahí son diferentes, ¿no? No sé si querés comenzar con tu experiencia personal. Por ahí con mi experiencia personal, yo conocí a mi pareja, que actualmente hasta ahora convivo. Desde el colegio nos conocimos y eso por ahí lo presenté con mi mamá. También él pidió quizá a mi mamá el permiso de que yo sea su novia, que diga. Y eso llamó mucho la atención a mi mamá, le llamó mucho la atención y quizás era un poco difícil también porque ella decía que por ahí daba ese temor de que por ahí uno puede quedar embarazada. Uh-huh. Pero todo depende, digo yo, de cada chica, de cada joven, de poder embarazarse o no. Ya todo depende de cada persona de poder tener o no tener hijos, porque por ahí al correr del tiempo nosotros nos concubinamos. Y después de ahí yo le pregunté y él también si era necesario o no tener hijos. Y yo le dijo, bueno, si se da, se da. Uh-huh. No es que por ahí me quedo embarazada y me arrepienta, sino que quizás también recibí el consejo de mi mamá diciéndome que por ahí yo me quedo embarazada de mi marido y de ahí ese va a ser mi marido hasta de por vida. Uh-huh. Es algo que por ahí nosotros dentro de nuestras costumbres también lo tenemos y quizás que anteriormente se veía más también y ahora actualmente que es un poco más diferente. Porque por ahí el tema de diferente, porque ahora, por ejemplo, dentro de la comunidad, las jóvenes por ahí también van teniendo embarazos, pero no deseados, que digamos, y otros que sí, uh-huh. Que pueden quizás con el acompañamiento de la familia, pueden aportar lo que son los consejos buenos también, para que no se puedan dar estos embarazos negativos, que digamos. Uh-huh. Por ejemplo, yo le tuve a mi hijo cuando tenía 16 años. Mi mamá, en todo ese momento, ella estuvo a mi lado diciéndome que me cuidara en el tema de la alimentación y todas esas cosas que una mujer embarazada puede tener. Y era adolescente o joven todavía porque tenía 16 años y experiencia no tuve, pero mi mamá tuvo experiencia de todo esto y ella me aconsejaba, estuvo a mi lado, también mi suegra, que ella en todo momento me acompañó. Y también, por ejemplo, mi marido también recibía consejos de parte de su familia y de parte de mi familia. Uh-huh. Y siempre estaba quizás la dureza de cada persona, porque quizás me decían, yo voy a ser madre, y hay veces, ¿cómo voy a darle, por ejemplo, la teta a mi bebé cuando nazca? Uh-huh. ¿Qué le voy a dar quizás de comer en esos momentos cuando él por ahí quiera comer? ¿O cuáles son los alimentos?
Y quizás mi mamá estuvo en ese tiempo dándome consejos del tema de la teta, que era importante en el crecimiento de ese niño. Y de ahí, por ejemplo, nosotros tenemos otra costumbre que hasta los 4 años, por ahí recién el niño puede dejar la teta. Ya todo depende del niño. Ahora con esta experiencia y con esto que vos decidiste en común acuerdo con tu marido, ¿no? Con tu pareja, ¿vos ves a futuro de tus hijos, porque tenés 2 hijos, ¿no? Dos varones. ¿Visionás de qué le vas a aconsejar, qué vas a instruir, qué vas a hablar con ellos en cuanto a que planifiquen o de qué manera su familia? Claro. Por ejemplo, ahora viendo todo lo que es la sociedad, por ahí yo siempre voy y le digo al más grande, porque tiene 12 años, y él tiene 12 años y ahora va a entrar al secundario, al colegio, y de ahí yo le digo a él que lo que yo le digo por ahí de los estudios primero, porque quizás yo quizás al no estudiar, por ahí pasan muchas cosas también. O también seguía estudiando, pero cuando me quedé embarazada también me dificultó de ir al colegio. También por ahí recibía burlas de las compañeras, ¿viste? Y hay veces una como joven o como adolescente, que digamos, es algo más complicado que en el varón. En el varón yo le puedo decir a él que tenga cuidado también, porque es un varón, que en el crecimiento por ahí el temor de una madre está por ahí, dejarla embarazada a una joven y no hacerse responsable. Eso está el temor de una madre que tiene varón. Y también por ahí el temor de una madre que tiene mujer. Está el temor de por ahí quedarse embarazada y no saber de quién es ese bebé que viene en camino. Es algo muy, muy, muy completo que lo que nosotros pensamos a veces, y yo siempre le aconsejo a él que todo lo que es el tema de la sexualidad, dentro o fuera de la casa, él lo tiene que tomar y ser bien visto, porque quizás al correr del tiempo él lo va quizás entender. Yo en mi casa yo le voy aportando, pero de a poco, no todo que digamos, sino que de a poco, todo lo que un niño quizás pueda aprender, y después avanzando los años, otra idea más, otro aporte más, así. Profesor, usted, Juan Carlos, con la experiencia de docente y al convivir así también con los jóvenes estudiantes, ¿cómo ve esto? ¿Se habla sobre la planificación familiar? ¿Cómo se da? Bueno, la cultura wichí, a la hora de constituir nuevos matrimonios, busca evitar la endogamia, es decir, que se casen integrantes de la misma familia. Hay un tabú muy fuerte, fácilmente perceptible en este tipo de cuestiones. Y por otro lado, tiene como característica la constitución uxori local de los matrimonios. Es decir, el chico que se pone de novio con una chica va a vivir a la casa de la chica el día que decidan constituir una pareja. Antiguamente, el padre al día siguiente... Sandra no está de acuerdo. Estoy hablando de los wichis. Claro. Antiguamente, pasada la noche nupcial, el padre de la chica entregaba sus perros de caza y sus instrumentos de caza al nuevo integrante de la familia y lo largaba al monte a cazar o recolectar. Claro. Al terminar la jornada, el padre evaluaba, de acuerdo a lo producido por el chico, si estaba en condiciones de mantener o no a su hija. Y ahí recién daba su aprobación. Bueno, todo esto ha caído en desuso. Hoy ya no se vive de la caza, ni de la pesca, ni de la recolección, pero entre ciertos límites se sigue manteniendo esto de que el varoncito vaya a vivir a casa de las chicas. Constituyen pareja muy temprano. Perdón, a los 14 años, 15, las niñas comienzan a buscar un novio, que si las cosas vienen bien se constituye en su marido. Son padres muy jóvenes. Yo creo que para el primer hijo la planificación familiar en muchos casos no está siendo contemplada.
Las cosas vienen y siguen viniendo. Para los futuros hijos, últimamente y desde la escuela, sobre todo las pibas que van a la escuela, empiezan a tener más cuidado. Hubo un tiempo en que en la escuela se daban clases de educación sexual integral, en la que los profes insistíamos mucho con métodos anticonceptivos para evitar la deserción escolar por embarazos no deseados, y pudimos constatar el éxito, podríamos decir, midiendo simplemente el número de chicas que año a año quedaban embarazadas en franca disminución. Hoy la ESI, Educación Sexual Integral, dejó de existir en los colegios y de nuevo se empieza a notar un repunte de abandonos por embarazos no deseados. Teníamos en el pueblo una obstétrica que atendía toda la cuestión de planificación familiar y se lograron éxitos bastante importantes en ese aspecto dentro de la comunidad del Quebracho. Lamentablemente, la obstétrica por razones de salud no está más en el Quebracho y de nuevo estamos flotando, por así decirlo, en ese complejo mar que es la planificación familiar. Sin embargo, como decía hace un rato, son las chicas las que se interesan por el tema de la no concepción, lo cual, entre ciertos límites y de un modo muy primitivo, es una especie de planificación familiar. Es la forma en cómo ellos se da. Silvia, me gustaría saber tu observación en cuanto a cómo se da esto de la planificación en las comunidades, con la experiencia que también nos contó, si tiene que ver también con la costumbre o es importante esta comparación de no recibir información en un momento tan delicado de la vida, ¿no? Claro, algo que por ahí veníamos conversando con el profesor y charlando muchas veces es el encuentro con la otra cultura, ¿no? De algún modo, esto de planificar la familia, de planificar cuántos hijos tener, es algo que no estaba en los orígenes de la cultura wichí o toba, digamos, ¿no? En realidad no estaba en los orígenes de ninguna cultura. Claro. Eso surge con los crecimientos de las sociedades, la revolución industrial, con otras cuestiones, digamos, que hace que la mujer salga a trabajar y que entonces ya no pueda tener tantos niños porque tiene que... Digo, la planificación familiar surge de mano de el exceso de trabajo por parte de la mujer, digamos. No me parece que es así. La mujer fue empujada a trabajar afuera y quedó con trabajo dentro. Entonces, ¿qué decide? Tener menos hijos. Claro. Esto en términos generales. En términos particulares, que una chica de una comunidad aborigen se pregunte si quiere tener o no un hijo, me parece que forma parte de ese encuentro con la otra cultura y de también que salieron del monte, naturalmente, ¿no? Algo de esto iba a suceder. Algo que me sorprendió en un taller que coordiné, donde tocamos temas de sexualidad, es que después del taller y en forma individual y privada, se me ha consultado sobre embarazos no deseados en chicas muy jovencitas. La verdad que la pregunta sola ya, bueno, está diciendo algo. Digamos, si alguien se pregunta si lo quiere tener o no, si puede interrumpir ese embarazo o no, si tiene el niño no va a poder seguir estudiando, cómo va a ser su vida, abre un abanico de preguntas que antes no había porque no eran necesarias. Posiblemente la mujer vivía en comunidad con otras mujeres teniendo niños y bueno, la vida transcurría de ese modo. Ahora las niñas van a la escuela, quieren estudiar y bueno, en ese nuevo potencial que aparece en la mujer, digamos, los hijos, bueno, hay que decidir cuándo tenerlos, digamos, ¿no? Otro aviso importante de que es necesario seguir trabajando con la información, no tan que se les brinde en cuanto a la sexualidad y que ha desaparecido en las instituciones y que hace falta seguir nuevamente, ¿no? Bueno, lamentablemente un tema re interesante, importante, pero se nos fue el tiempo. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en una próxima edición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesor, Silvia y Lisandra. Gracias. Hasta pronto.